Que el Señor Jesús esté con usted. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Yo lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como siempre, ¿verdad? El que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. El que recibe al que yo envíe. Veágina, queridos amigos, veágina importante. Veágina ¿Por qué, queridos amigos? Y porque justamente nosotros estamos entendiendo que Jesús tiene una misión específica que nos trae. Veágina con la Remimbou, guayepa. Remimbou, ñandillara. Ombou, chupe ñande apuitepe. Oye, sacajan, guañande pejapea lleva. El camino de Dios. A la felicidad. Aquí está el gran objetivo de la encarnación. No nos olvidemos que todo esto es plan de salvación, ¿verdad? Porque estamos viniendo desde Génesis capítulo 12, con el llamado que Dios le hace a Abraham. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te voy a mostrar, que sería para nosotros el cielo, es decir, ¿cuál es la tierra prometida? Y desde ahí dice: yo te daré la descendencia, es decir, te daré el pueblo, porque ustedes son los que instalarán el reino de Dios en medio del mundo. Ustedes van a ser el modelo, el ejemplo, segunda promesa. Y luego ustedes tienen que saber hacer el camino. ¿Qué forma, entre comillas, o qué instrumentos van a utilizar para hacer realidad el reino de los cielos? Y ahí te va a hablar de la monarquía, ¿verdad? En aquel tiempo esa era la manera, es decir, regir la sociedad, regir nuestra propia vida. Bueno, a ver entonces, Jesús lavó los pies a sus discípulos. Jesús lavó los pies a sus discípulos. ¿Por qué te pone esta introducción, queridos amigos? Porque será la primera y elemental figura del cristiano característica el lavar los pies a los demás. Lavar los pies quiere decir hacerse esclavos, hacerse abad, hacerse ebed, hacerse servidor. La pea ñandela de Jayquai no te dan de Jayquai, ¿verdad? El verdadero cristiano es aquel que está siempre atento y abierto para que la comunidad pueda crecer, para que la comunidad pueda solucionar sus problemas. Quien coge talleres con la problema, como un dobe alguien hace yo que, ¿verdad? Si en realidad cada cristiano estuviese abierto, si cada cristiano estuviese muy atento a la propuesta del Señor, no tendríamos en ningún momento, queridos amigos, situaciones difíciles en la vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya necesita para poder solucionar los problemas. Nosotros en realidad no tendríamos que tener problemas de la economía, problemas de guerra, menos todavía, problemas de gente que no tiene casa, gente que no tiene tierra, gente que no tiene educación, gente que no tiene trabajo. Umiago da iporia nada de porque te ve la añeteteña de ñembojera éramos cristiano. Esto a mí me recuerda, yo cuando tenía 15 años, una de las cosas así en la homilía de Monseñor Ismael Rolón. Nosotros veníamos desde Ipacaray, yo era seminarista cuando era Tanusú, 15 años, lleva ahora yo, en la Catedral de Asunción, era Monseñor Rolón.
y sobre todo en la Semana Santa. Y yo recuerdo, y aquí justamente está hablando, Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y él recordaba esas cosas, me suena todavía, ¿verdad?, en la cabeza. Y sobre todo una figura así como la de Monseñor Rolón, en aquel tiempo que no era fácil, estábamos en el año 1981, ¿entiendes? Y entonces hablaba y decía, si nosotros somos servidores, si nosotros estamos verdaderamente como cristianos, entonces entre nosotros no tiene que haber todas estas dificultades que tenemos entre nosotros. Esa música. Y yo recuerdo que ahí mismo él decía, nuestro himno nacional paraguayo tiene que ser esa música pujaré, pujaré, iñapuna, añete, etc. ¿Pero por qué? Porque después dice, ñaña capua mía lleva ñapua, ambora el jube lleva, ñapua ya pobe ya neneta, que amaye cola de tu me, pero ña se han apeado. Y esa es la resurrección. Les aseguro, nos dice el Señor, que el servidor no es más grande que su Señor. Cristianos, entonces nosotros tenemos que estar como Ebed, al servicio, tenemos que estar trabajando por el reino de Dios, tenemos que estar como verdaderos servidores. Ni el enviado es más grande que el que lo envía. Y eso es Jesús mismo, entonces está diciendo, yo tengo una misión específica. Es Dios que les está hablando. Llegó la Gemimboujina, lleva peña de Yara, e iba a cuese la llaman de Ubana, PM, a Shakana, PM, camino, verdad y vida, soy para ustedes. Y entonces ustedes serán felices si sabiendo estas cosas, las practican. Queridos hermanos, más claro que esto, yo no sé qué es lo que podemos esperar de Jesús. Así que ya llegué, vea, estamos ya en esta cuarta semana, ¿verdad?, del tiempo de Pascua. Esa resurrección en este jueves, ¿verdad?, ya tiene que notarse. Así es que, queridos amigos, ese con la gracia del Cristo resucitado. Que así sea. Que así sea.